veces también cuando creces en un ambiente así como de medio sí, medio no, medio sí, medio no, no tienes la posibilidad de crear vínculos estables, ¿no? No tienes la capacidad de ser o de, digamos, como de tener una estructura de organización, ¿no? O sea, en general son personas que se desarrollan más en lo caótico, ¿no? En el que pues todo desorganizado, ¿no? Como más inseguro en ese aspecto y entonces también generan relaciones inseguras, ¿no? O vínculos inseguros. Son estas personas que todo el tiempo desconfían de todo, ¿no? Porque sabes que así como te dicen, sí, vamos a quedar tal día, no van a llegar, ¿no? Y de eso sabemos, estamos llenos actualmente, ¿no? Así como de, sí, sí, nos vemos el sábado y no, ¿saben qué? 5 minutos antes, no voy a llegar, no voy a poder. O sea, esa capacidad que tenemos ahora para comprometernos es básicamente nula. Yo soy Elisa Gáez. Yo soy Eli Conde. Y esto es La Neta Reconecta. ¿Y algún otro factor de riesgo? Bueno, les decía también, la cuestión del consumo también eh, pues ha aumentado ha aumentado el consumo en edades, o sea, ha disminuido la edad de inicio de consumo. ¿Sí me explico? O sea, en los registros estaba a partir de los 9 años. O sea, ya empieza a haber el inicio de consumo a partir de los 7 años. Incluso si hay registro de algún niño que empezó a los 5 años con consumo de alcohol y de tabaco. Generalmente es el alcohol y el tabaco. Hay mucho consumo, también sabemos, de marihuana, y que ahorita está como todo el boom y así como el alarma con el fentanilo, que realmente es menos de lo que pareciera el problema. O sea, no es que no sea un problema, no quiero que me malinterpreten, sino que más bien las políticas públicas están como destinando toda la atención al fentanilo como si de verdad eso fuera a ser un grave problema. Y eso en su momento se dijo del éxtasis y en su momento se dijo de la heroína, ¿no? Y la verdad es que tampoco es que sea como el mayor problema. O sea, la gravedad sigue estando en el alcohol, porque esa es como la puerta de entrada, ¿no? O sea, generalmente se comienza con el alcohol y de ahí se sigue con lo demás. Pero los detonantes, la droga de impacto, así en porcentajes significativos, sigue siendo el alcohol. Entonces, si también en la casa tenemos acceso o tenemos este ambiente permitido, ¿no? De que los niños crecen con el alcohol como algo natural, ¿no? Como que, pues la fiesta, mi mamá se va a empedar, ¿no? Mi papá se va a poner hasta las chanclas, la familia así, la tía. Entonces también vamos teniendo esa percepción del alcohol como algo positivo, ¿no? Porque pues sin alcohol no hay fiesta, ¿no? Y todas estas creencias con las que también crecemos. Entonces, el consumo es un factor, la violencia es otro factor, la cuestión neurológica es otro factor, que eso también es como casi otro tema aparte, porque también no es lo mismo, y eso lo decimos mucho cuando damos las sesiones de psicoeducación. O sea, cuando tú haces una detección de consumo de alcohol o de tabaco, no es lo mismo, digamos, ser una persona sana de cierta edad, ¿no? Que ya excedes de los 23 años y que tienes un consumo responsable, como se llama. Eh, no es lo mismo tomar de esta manera y decir, pues sí, me echo 1 o 2 cervezas el fin de semana y ya, a tomar siendo diabético, ¿no? A tomar estando embarazada, a tomar siendo un niño. ¿Sí me explico? Entonces, esa diferencia de, por ejemplo, si yo tengo TDA, o sea, eso, o autismo, son factores que son de muy alto riesgo porque son situaciones que actualmente el consumo de sustancias se ha visto que empieza el consumo más como, no tanto como algo lúdico, sino más bien como una especie de automedicación. Si yo tengo ansiedad, si tengo toda esta fuga de ideas, ¿no? Si no calmo mi pensamiento, me echo una copita de alcohol y wow, ¿no? Me echo un churrito de marihuana y es la magia, ¿no? Porque entonces así logro ver como esa otra realidad, ¿no? De decir, Sumicha, así sí me siento relajado, ¿no? Entonces, muchas veces el consumo empieza con esta especie de automedicación. Entonces, otro factor de protección o preventivo sería identificar en nuestros niños, antes que cualquier otra cosa, alguna situación de neurodiversidad.
que también estamos viendo como que cada vez van más en aumento. ¿Neuro qué, perdón? O sea, autismo, TDA, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo neurológico. Porque entonces, te repito, si un niño empieza con un consumo a muy temprana edad y con estos factores predisponentes, es así una bomba de tiempo. Porque la mayor parte de los suicidios, también ese es otro de los mitos. Aquí no estamos hablando de mitos, pero uno de los mitos, por ejemplo, del suicidio es que solamente sucede como en un proceso depresivo muy cañón. Y no, o sea, una persona muy deprimida no tiene la energía para matarse. ¿Sí me explico? Pero lo que sí sucede es que, por ejemplo, si tenemos algo que se conoce como personalidad bipolar, generalmente la persona se va a suicidar en la etapa maníaca, no en la etapa depresiva, sino es más bien cuando hay como este rush y este impulso es cuando van y ¡pum! Se avientan. Sí, pues de hecho, de lo que comentas, estaba pensando en eso, ¿no? O sea, ya toman una decisión cuando están... no quiero decir como sedados, pero están como... que ahora sí como que no piensan, ¿no? O sea, como que no piensan en las consecuencias. ¿Mande? Es más reactivo. Como con mucha adrenalina, ¿no? Exactamente, o sea, llega como que en ese momento, ¿no? En ese pique, y si ya lo traías arrastrando, es cuando tomas una decisión. Así es. Entonces, otro de los mitos es que el que dice no, o sea, quien lo va a hacer no te lo dice, y no necesariamente. O sea, el factor preventivo sí está en hablarlo. O sea, alguien que lo ha pensado, que lo ha ido como rumiando, como dices, como que lo ha venido masticando, o que incluso ha tenido intentos previos, eso es un factor de riesgo. O sea, no necesariamente el cutting, por ejemplo, volviendo al tema de los niños, va a ser un factor como de intento, porque el cutting es un tema que es como, ¿cómo se dirá? Como paralelo al suicidio. Y muchas veces en la escuela, los papás, no, los maestros se alarman, ¿no? Porque dicen, es que, o sea, ven el cutting como un sinónimo de suicidio o de intento suicida, perdón. Y no necesariamente. El cutting tiene que ver más con procesos de ansiedad, ¿no? O sea, los niños cuando nuevamente tienen esta aceleración de pensamiento, tienen como un dolor psíquico, ¿no? Que no saben cómo aliviar, que tienen como muchas situaciones en casa, en la escuela, con el novio, porque pues también ahora ya bien chiquititos y ya sufren por amor bien cañón. El hecho del dolor físico es como una forma más manejable, ¿no? O sea, si tú centras, o ustedes mismas háganlo, o les ha pasado, no sé, que están como que piense y piense cosas y de repente, ¡pum!, se pegan en el dedo chiquito del pie, ¿no? Y en ese momento hasta se les olvida de lo que estaban pensando, ¿no? Se distraen. Entonces el cutting es como algo así, o sea, es como una forma de cortar ese hilo de pensamiento. Entonces muchas veces lo hacen por eso, como para decir ya, como que llegan a ese momento de desesperación, ¿no? Y es como de... Como para olvidarse de lo que estoy pensando y concentrarme en acá, ¿no? Lo que estoy sintiendo, ¿no? Ya físicamente. Entonces, ese acto, por ejemplo, esas acciones, esas conductas, sí nos sirven para darnos cuenta que algo está pasando con ese niño, con esa niña, o sea, pero no necesariamente es como de se quiere matar, ¿no? Y entrar como en este sentido de alarma que muchas veces no les ayuda, ¿no? De pánico, ¿no? Como mi mamá se preocupa, como mi mamá entra en estrés, como, o sea, más allá de ayudar, se convierte en un problema más. Y entonces, como no quiero afectar a mis papás, no quiero afectar a mi familia, pues mejor no digo nada. Claro, y por ejemplo, no recuerdo si fue en el caso que comentaba al principio Eli, sobre la niña que de 8 años que se quitó la vida. Me parece que fue otro caso que era un niño donde había dejado una carta donde decía que lo había hecho por su mamá para ya no causarle problemas, ¿no? Entonces eso también es como es un factor en lo que mencionabas, ¿no? El ambiente familiar en el que se está desarrollando el niño, ¿no? La forma de la crianza que está llevando, ¿no? También es eso como que tenemos que analizarnos a nosotros como padres, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder
pues ahora sí, ayudar a nuestros hijos a tener una crianza positiva. Ujú. Pues, se conoce como crianza respetuosa, ¿no? Ajá, iba a decir crianza Sí. respetuosa. Ajá, pero vaya, es lo mismo. Pero sí va en este aspecto de darle voz al niño, o sea, de que también el niño pueda expresarse y que uno como papá tenga la posibilidad de escuchar, porque a veces los interrumpimos, a veces les damos como de, ay, no, eso que estás pensando estás bien mal, ¿no? O sea, no deberías de pensar en eso. Y ahí se queda, ¿no? Así como, ¿y qué más les da? ¿No? Exactamente, o en este caso de no lo digas, ¿no? O sea, como de eliminar, no sé, o quitar o tapar una palabra que realmente ni siquiera es por la palabra, ¿no? Sino por el contenido. Y bueno, nosotros como papás, ¿qué podemos hacer? Pues en primera, les repito, darnos cuenta de eso, ¿no? En segunda, analizar nuestra propia salud mental. O sea, yo creo que eso es como, vaya, Un factor importante. necesario, ¿no? O sea, porque si yo estoy en ansiedad, si yo tengo depresión, como les digo, todo lo que yo venga cargando es lo que le voy a pasar, ¿no? Inevitablemente. Eh, la otra, o sea, cuidar como los aspectos psicosociales que les decía, o sea, la violencia, el consumo, o sea, ver qué cosas ahora sí que les estamos enseñando, ¿no? Que están aprendiendo, escucharlos, acompañarles, entenderlos, porque a veces, a lo mejor para ellos, cosas que pues son importantes para ellos, para nosotros a lo mejor pueden sonar tontas, ¿no? Así como de, ay, y así como que tú estás como con mil cosas y contándote a lo mejor no sé, de su juego o cosas que tú en ese momento no le das como la prioridad, ¿no? Entonces, bueno, también en ese aspecto es que a veces hay niños que se convierten, o mamás, como ante este miedo, es como de, les doy toda la atención y entonces también no se genera en ellos esta como posibilidad del límite, ¿no? Porque entonces en el momento en el que quiere el niño es como, mamá, sí, ¿qué pasó? ¿No? Y así de, sí, ¿qué pasó? Y entonces nos vamos como a los extremos, El sobreproteger también, eso de hace darles daño, como ¿no? que todo en ese sentido y ellos no aprenden pues como que a respetar turnos, a también respetar como ciertos espacios, ¿no? A decir, bueno, aquí estamos como no sé si estamos platicando y llegan y te interrumpen, ¿no? Y es como de, pero es que porque él me está hablando y entonces digo, también hay que tener como criterio en ese tipo de cosas que no es que ellos no sean importantes o en ese momento no sean importantes, sino es la forma del diálogo, ¿no? O sea, es la forma en que a lo mejor te acercas o la forma en la que si están pidiéndote la atención en todo momento, quizá es por algo que estamos haciendo, como, pues no quisiera decir mal, ¿no? Pero, o sea, algo no, o algo más bien no estamos haciendo. Si el niño necesita tiempo todo el tiempo, o atención todo el tiempo, quiere decir que no le estamos dando la atención necesaria. Mm. O sea, Sí, porque justo en este momento quieres hablar, ¿no? Entonces, eso algo quiere decir. Uh-huh. Sí, yo creo que aquí ya para finalizar, creo que sí es algo ahora sí, de pensarse muy bien los papás que estamos haciendo, porque todo lo queremos conllevar a que los demás tengan no sé, es que no sé cómo decirlo, pero a ver, aterrizo mi idea, porque tengo mucho ruido ahorita en la Información. cabeza. Ajá, mucha información, porque sí es muy cierto, o sea, yo lo veo con mis niñas, ¿no? Tienen 4 años y tienen 3 años, entonces a veces quieren como que esta demanda de atención y a veces se puede, a veces no se puede por las cosas que estamos haciendo cotidianamente, pero sí es muy importante tomarnos esos 5 minutos al menos al día para escucharlos verdaderamente, ¿no? O sea, también es el diálogo interno que nosotros tenemos, el diálogo interno que ellos tienen, ¿no? Y todo lo que nosotros les decimos, ¿no? Este diálogo externo que le estamos constantemente, ¿no? Y bueno, creo que más que nada es no verlos como... Yo siento que los niños son como los maestros, ¿no? Nuestros propios maestros, nuestros propios guías de lo que nosotros nos está pasando también, porque a veces nosotros como tantas cosas que traemos no nos damos cuenta y ellos como que ¡pum!, te aterrizan y a veces decimos, no, ¿tú qué vas a saber, no? O estás muy chiquito para que sepas esas cosas y no, o sea, realmente ahí tenemos que tener como que esta capacidad
de la escucha, esta capacidad del entendimiento, porque no nada más es escucharlo, sino también entender lo que está pasando en su mente, porque ellos también vienen a un mundo nuevo, ¿no? Un mundo que desconocen muchas cosas y también saber nosotros cómo le estamos transmitiendo toda esta información o cuando ellos nos preguntan, hay preguntas que a veces te sacan de tu zona, ¿no? Y que dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo le contesto? ¿Qué O les digo? ¿qué le digo? Ajá, y a veces por no tener la respuesta en este momento, creo que nosotros mismos nos bloqueamos y los bloqueamos también a ellos a una buena información. Entonces, yo a veces lo que hago sí pienso bien la respuesta porque a veces me ha pasado que sí la cajeteo, ¿no? Y cuando me doy cuenta digo, chin, le hubiera dicho esto. Pero aquí tenemos la otra oportunidad de decir, oye, ¿te acuerdas de lo que me preguntaste? Mira, lo que pasa, ya lo pensé. O sea, como que un diálogo más amplio, más externo, que también ellos lo puedan entender y también nosotros escucharnos lo que estamos diciendo. Creo que es sumamente importante para esta cuestión de qué hacer como nosotros como los papás. No sé si quieran agregar algo más, porque Bueno, yo nada más comentar que bueno, que sí es muy difícil tener esta crianza como respetuosa con tus hijos por cómo te criaron a ti, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay mucha información en la que nosotros pues andamos ondeando y, por ejemplo, en mi caso, como dice Eli, a veces me quedo así de pensando qué les voy a contestar, ¿no? O hay veces que me quedo así de, ay, no sé, déjame googlearlo, ¿no? Porque igual me bloqueo, ¿no? No sé cómo abordar a veces ciertos temas, porque también está muy difícil desaprender lo aprendido, ¿no? Entonces, es difícil, pero no es imposible. Yo creo que si todos los papás nos proponemos ser también más empáticos con los niños, darles su lugar, porque como bien lo decías, en un principio me parece que antes de grabar, cuando decías, cuando nos conviene los tratamos como adultos y cuando nos conviene los tratamos como niños, ¿no? O sea, quitarnos eso, sino que tratarlos como lo que son unos niños, que como bien lo dice Eli, son nuestros guías, porque de ellos también aprendemos y aprendemos mucho y regresamos también a ser niños con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, retomar toda esta información que a todos los papás pues nos sirva y hacer como una introspección para poder saber, conocernos qué estamos haciendo como padres, ¿no? Qué es realmente lo que tenemos, porque todos tenemos errores, ningún papá va a ser perfecto, ¿no? Pero saber que tenemos esos errores y enmendarlos, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿con qué podemos concluir, Joel? Bueno, fíjate que mientras las estaba escuchando, también creo que me faltó decir, porque tú mencionaste lo de los rituales de despedida, ¿no? Que tiene que ver con esto de las cartas. O sea, sí son ciertas acciones que no sé si en los niños se dé ahorita por lo que me dices, como en este niño, ¿no? Que sí dejó hecha su cartita. Digo, va muy de la mano con la observación que les digo. Si de repente no nos damos cuenta lo que hacen, pues va a estar complicado, ¿no? Pero sí, generalmente quien ya tiene como la idea y todo de hacerlo, sí, generalmente regalan sus cosas, ¿no? Tienen estos rituales, hablan con amigos, o sea, como que empiezan y bueno, eso, pues te digo, sobre todo en adultos, ¿no? Porque empiezan como que a dejar casi que sus papeles listos, o sea, como que empiezan a hacer todos estos rituales que sí indican ya como pues esta decisión, ¿no? De despedirse. Pero también otra cosa que pensaba mientras hablaban, que no dije, fue que es importante también en esto que decimos de escuchar al niño cómo juega y las palabras que utiliza y todo esto, la diferencia entre decir me quiero morir o la idea de la muerte al decir me quiero matar y he pensado en cómo. O sea, esa es la diferencia entre decir está jugando, ¿no? Y a decir tiene o está pasando por una situación. O sea, si un niño expresamente dice, sí he pensado en la muerte, como, o sea, en el decidir quitarme la vida y he pensado hacerlo de esta manera, con estos, o de esta forma, en este lugar, eso sí implica ya como una atención de urgencia, ¿no? Es la diferencia entre dar una atención y llamar a la ambulancia.
¿sí? O de llevarlos a un servicio de urgencias. O sea, En este caso, de urgencias, ¿a dónde podrían llevarla? bueno, depende, porque muchas veces tenemos la idea como de que en el internamiento les van a hacer, no sé, una especie de magia de atención. Y realmente para lo que sirve el internamiento, que vale decir, aquí en Jalapa no hay internamiento en menores de edad, ¿no? El único hospital que tenemos para internamiento en este tipo de casos es el Instituto de Salud Mental. Y en niños los envían hasta México. Entonces también eso es una dificultad de acceso a servicios que tenemos porque a menos que los papás estén dispuestos a viajar a México, a tener que estar allá porque pues no los pueden internar y dejarlos ahí, tienen que estar porque para los papás también hay un proceso de atención. Eso dificulta mucho que realmente se dé la atención como tal. Ahora, les explico que en el internamiento no hacen más que dar contención. Por eso es que el internamiento muchas veces ya es como que el último de los recursos, ¿sí? O sea, la intención es acompañar a la persona, eliminar el acceso a los medios, o sea, líquidos, objetos punzocortantes, cerrar ventanas si tenemos balcones, o sea, cualquier acceso que sea como letal, ¿no? Para la vida y acompañar a la persona, que al final el internamiento eso es lo que pasa, ¿no? Los aíslan, los encierran, están como en este ambiente fuera como de este tipo de riesgos. ¿Sí me explico? Entonces, el internamiento ya es el último de las situaciones. En estos casos, la compañía se vuelve un problema cuando la familia es parte del problema, ¿no? O sea, porque entonces, ¿quién los cuida? ¿Quién los acompaña? Si el niño no tiene la confianza suficiente para decirle a los papás, me estoy sintiendo de esta manera o he pensado en hacer esto, no tienen redes sociales de contención, o sea, no hay amigos, no hay alguien, y sobre todo por la edad. Por eso es que es un grupo de edad considerado vulnerable, ¿no? Porque no tienen esta posibilidad de decir voy a ir con mi amigo, ¿no? Voy a hablarle a mis vecinos o qué sé yo. O sea, generalmente los niños están en un ambiente un poquito más cerrado, dependiendo del contexto en el que vivan. Hay zonas donde sí hay más relación en comunidad. Pero si hablamos aquí, no sé, de los edificios, que hay mucho fraccionamiento por aquí, si viven allá en el Terranova, ¿no? O sea, quién sabe realmente el niño qué redes pueda tener con sus pares. Entonces, ahí aumenta el riesgo, porque si los padres o la familia es parte del problema, el niño con quién se va a acercar, ¿no? ¿A quién le va a decir? ¿Con Ahí quién va a eso, tener esa confianza, no? uh-huh. ¿Y algún tipo de, no sé, que hay aquí en Jalapa bueno, de una institución o de algún teléfono que exista, ¿no? Para ese tipo de casos o algún especialista, que esté dedicado al 100% en ese tipo de casos, donde pues podamos dar un poquito de información en esto para que, pues no sé, algún papá que esté pasando por una situación similar o algún familiar o algún amigo, aquí en Jalapa sí hay alguno a donde se puede uno dirigir? Sí, o sea, te digo, pueden ir al Instituto de Salud Mental a urgencias en el caso de que sea una situación, te digo, que lo amerite, que haya intento, ¿no? Que ya el niño esté como de, sí, ya lo voy a hacer así, así, así. Con la idea de que no lo van a internar, o sea, de que sí va a ser atendido por psiquiatría, ¿no? Y que los papás tienen que estar involucrados o alguien, algún adulto responsable, que ese es un chiste interno que siempre tenemos, porque decimos, si hubiera adultos responsables alrededor, no estaría pasando por esa situación, es una paradoja, pero es parte también de los efectos adversos que tenemos como institución, porque si no van con un adulto responsable, o sea, y eso háblese de niños y de adultos, si no vas con alguien acompañado, te limitan esa parte de la atención, o sea, debe haber alguien con quien ellos puedan dirigir, que firmen la responsiva y todas estas cuestiones que son legales. Pero bueno, un recurso es ese, ir ahí, está la línea de la vida, que es un 01800 911 2000, y pues al final también hay compañeros psiquiatras que trabajan de forma particular o atención psicológica. Digo, en todos los centros de salud también, bueno, en la mayoría aquí en Jalapa hay psicología, entonces también pudieran acercarse en determinado momento a solicitar atención.
Vaya, sí hay muchos espacios, ¿no? Al final también hay muchos lugares de forma particular donde se pudieran acercar, si hay la posibilidad y a veces hay más acceso, sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque podemos ir a un lugar y nos dan la cita de aquí a que pues ya tenemos la bronca un poquito más avanzada, ¿no? Para ese caso, sí, el primer contacto sería en urgencias en el hospital. Ok. Eso es ¿Vale? lo que primero tendré que hacer. Eso sería lo primero. Ok, pues yo creo que vamos a dejar pues algún tipo de directorio, ¿no? Para que si alguien está interesado, igual poner los teléfonos ahí para ver dónde también se pueden acercar, porque sí es de suma importancia, ¿no? O sea, hay veces que pues uno nunca sabe, ¿no? Y es más, si conocemos o tenemos algún familiar o algún conocido, pues obviamente esta información les va a ayudar bastante. Y sobre todo porque no hay que esperarse a tener una situación así para acercarse a un servicio de salud o a pedir una atención. Precisamente es mucho antes que hay que solicitar, ¿no? O sea, ante cualquier situación, o sea, ese tabú de que el psicólogo es solamente para cuando tenemos así la bronca hasta acá, pues no ayuda, ¿no? O sea, la intención es desde el hecho, como les decía, si yo como papá tengo ansiedad, tengo este tipo de situación, quiero modificar mis patrones, mis vínculos, etcétera, pues voy, no necesito tener todas las broncas encima para ponerme atención. No, Entonces, y también como dices, como adultos responsables, entre comillas, pues también tenemos que ser responsables emocionalmente, que hay de donde se derivan muchas situaciones, ¿no? Y aparte, ahí ya se me fue la idea que iba a decir. Se me fue, si quieren. bueno, Bueno, aprovechando tu lapsus. enseñarles a los niños, ¿no? Que no es malo ir Ya me al acordé. psicólogo, ¿no? Porque hay muchos que, como dices, ¿no? Que el tabú, ¿no? Que tienen esto de que, ay, no, que el psicólogo solamente es para cuando están locos, ¿no? O sea, quitarnos esa mentalidad y ir a atendernos, o sea, ir a terapia como algo normal, como cuando vamos al doctor porque nos duele la garganta, ¿no? Porque nos duele la cabeza o porque sentimos un malestar físico, ¿no? También tenemos que atendernos mentalmente y no cuando, como dices, ya cuando ya no podemos, ¿no? Ya me acordé lo que iba a decir y era precisamente sobre eso, que uno como papá, pues yo creo que ahorita tenemos mucho acceso a bastante información de cómo ser, no como tal un buen padre, ¿no? Pero sí tener algunas herramientas que si algo se nos está dificultando de la comunicación asertiva o de los afectos o de los vínculos, bueno, buscar herramientas y en este caso, pues sí es muy importante porque todo esto viene desde la crianza, desde muy pequeños, de cómo aprenden, cómo nosotros nos dirigimos hacia ellos, porque desde que como tú lo comentabas, ¿no? A veces los vemos como adultos y a veces los vemos como niños. Entonces, pues uno ahí está como esta cuestión responsable de ser papás, ¿no? Y tal vez no lo hagamos todo al 100% ni perfecto, ¿no? Pero siempre buscamos herramientas de cómo poder acercarnos a ellos y creo que esa es una buena, un buen taller para estas situaciones que bueno, viene para apoyarnos en estos temas, viene también como esta cuestión que, bueno, que viene varios factores, ¿no? Que tal vez no sea como el tema del suicidio, pero pues sí, saber cómo, pues manejar ciertas situaciones, ¿no? Darles también a ellos las herramientas, porque no nada más se van a quedar con nosotros, sino también van a trascender con ellos. Sí, previene muchas cosas. O sea, hablando en el sentido físico, intelectual, ¿no? O sea, de proyecto de vida incluso, porque sí implica el hecho de enseñarles a construir esa idea de ir paso a pasito, ¿no? En esa como autorresponsabilidad, precisamente, sin dejarles como solos, ¿no? Sino más bien acompañarlos a que ellos mismos vayan siendo como autogestivos, ¿no? Y responsables, que aprendan a asumir consecuencias. Entonces también estas cosas las podemos leer, las podemos escuchar en muchos lados, pero el hecho de vivirlo en taller implica ya aterrizado a mi realidad concreta, a las cosas con las que yo cuento, porque a veces podemos ver muchas cosas de gente que lo hizo a su manera, con sus modos, con sus medios, pero a lo mejor pues su forma y sus medios no son las mismas cosas que tengo yo. O sea, en cuanto a creencias, en cuanto a recursos personales, familiares, ¿no?
Entonces ya es como el ejemplo de en mi familia, con mis circunstancias, con mis elementos, cómo lo manejo, ¿no? Cómo se toman las decisiones o cómo se maneja esa cuestión de la crianza, porque a veces no criamos solos, ¿no? O sea, están los abuelos, están las tías, está toda la gente que a veces nos aporta y a veces nos echa abajo todo lo que con trabajo vas logrando, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas. Entonces, ¿cómo manejar todo eso? Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho toda esta información que nos compartiste, tu tiempo también, porque sabemos que es muy valioso el tiempo de cada una de las personas y esperamos tenerte por aquí nuevamente con algún otro tema y de verdad muchas gracias por orientarnos y por darnos esta información. A ustedes. Gracias, Yore. Realmente muchísimas gracias por estar presente, porque era un tema que ya lo traíamos y creo que pues estamos a tiempo de que podamos ayudar o poner ese granito de arena, ¿no? A las personas que están pasando por una situación difícil y bueno, pues yo creo que como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y hay veces o situaciones que se nos van de las manos, ¿no? O que no sabemos qué están pasando y pues tener estas herramientas también para apoyar a otras personas, ¿no? Y también para nosotros mismos. Pues muchísimas gracias por tu aportación y vamos a estar pues en el taller. Ahí nos vamos a estar viendo. Vale, pues ahí las espero. Muchas gracias y adiós, nos vemos. Adiós.